Hola, buenas noches. ¿Cómo pasó la comisión técnica que asesoró al Senado de 1.400 a 451 millones de dólares en el monto a pagar por las ISAPRES a todos los afiliados a quienes les han cobrado de más durante todos estos años? Bueno, la fórmula no es sencilla de entender, pero además hoy queremos comprender cómo opera una instancia como esta, qué caminos quedan finalmente, y lo haremos junto a un hombre que fue parte de esa comisión técnica, al menos durante 3 días. Pues luego de haber criticado lo que se estaba haciendo, siente él que lo bajaron de la mesa. El economista David De Brood abre la conversación esta noche aquí en Tiempos Violentos. Bienvenidos. Lo que quede cuando entremos en votación puede antagonizar con los fallos de la Corte Suprema. Nada, la arquitectura legislativa no puede colisionar en ninguna arista con lo que dijo la Corte Suprema, y en eso hay que ser taxativo. Por lo tanto, yo pediría calma porque, reitero, nosotros no vamos a dar perdonazos de ninguna especie. Hemos planteado y hemos creado hoy un comité de reforma porque nos pide urgentemente la Comisión Técnica, y hemos creado un comité de reforma con los exministros de Salud, con un equipo de variadas autoridades de distintos sectores políticos, cuyo secretario ejecutivo va a ser el destacado profesional Cristian Baez. Ahí teníamos al presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro, quien decía, aquí no va a haber un perdonazo. Y además, el senador Castro fue el mismo que invitó y que al parecer, luego nos va a contar, parece que desinvitó a nuestro invitado esta noche al programa, el economista David De Brood, un hombre con dilatada trayectoria en el mundo de la salud pública. Estuvo 20 años en el tema, ¿cierto? En la Superintendencia de Salud, en el Ministerio de Salud, fue consultor de la OPS regional para la regulación de sistemas de salud. Además, en el año 2014 integró la Comisión Asesora Presidencial de la Reforma del Sistema Privado de Salud. ¿Cómo está, David? Muy buenas noches. Buenas noches. Tú estuviste en esta comisión, como yo decía, 3 días. No estoy exagerando, ¿no? No, brevemente estuve, 3 días, exactamente. ¿Y te alcanzaste a hacer una idea de lo que estaba pasando adentro? Sí, totalmente. Sí. O sea, ya llevaba como 2 meses de trabajo, ya había un esqueleto de un informe. El primer día, que fue un día lunes, me dediqué a observar, escuchar y leerme los documentos, y el día martes y miércoles fijé cuál era mi posición frente a algo que ya estaba claro y que es lo que refleja el informe final. Entraste un lunes, saliste un miércoles. 2 días después. Tenemos un titular para introducir la conversación. Mira. Interferencia destaca, ex jefe de estudios de la Super de Salud por perdonazo de ISAPRES. Se trata de palabras tuyas, ¿no? La deuda ya no es de 1.400 millones, sino que de más de 4.000 millones. Aquí uno se empieza a perder. Te voy a pedir que me ayudes, por favor, con pera y manzana. Esta comisión técnica asesora del Senado le dice a los senadores, la deuda no es de 1.400, es de 451 millones, o sea, un tercio de la deuda. Luego tú nos dices que la deuda no es de 1.400, sino que podría llegar, por lo que yo estaba leyendo en el detalle, hasta 5.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? Vamos por partes. ¿Cómo se llega de 1.400 a 451 millones? A ver, parto por una cosa previa. El cálculo de la deuda por tabla de factores, hubo mucha polémica, mucha especulación de que era un trabajo muy complejo y todo eso, y la verdad es que yo siempre insistí de que era un trabajo bastante simple, bastante, digamos, de álgebra básica, pero que se requieren los datos que hay que tener y que la superintendencia tiene. La superintendencia calculó que esa deuda, la de tablas de factores, solo tablas de factores, al mes de mayo de este año, era de 1.400 millones de dólares. Perfecto. Como los precios de los planes no se han bajado a la tabla nueva, todos los meses sigue ocurriendo un cobro en exceso. Claro, ¿sí? Sí, claro, la deuda sigue creciendo. Sigue creciendo, por lo tanto, si uno hace una proyección de eso al horizonte temporal que ocupó esta comisión técnica, que fue febrero del 2024, eso fácilmente llega a 3.500 millones. ¿Sí? ¿Solo por eso? Solo por efecto tablas de factores. Pero muy por el contrario, la comisión dijo que no, son 451. ¿Cómo lo hizo la comisión para entender esa cifra? Déjame explicarte 2 cosas que son relevantes. A esos 3.500 millones hay que sumarle 2 efectos que la comisión los sumó. Ya. Que es el que tampoco se ha rebajado el cobro, que es una rebaja a 0, ¿ya?, del cobro de los nonatos hasta los 2 años de vida. Perfecto. En la medida en que no se ha implementado eso todos los meses desde diciembre del año pasado, porque eso es parte del fallo por tablas de factores,
hasta febrero del 2024 acumula un monto. Y luego vino el fallo por prima GES, que eso también genera una deuda y que también eso hay que considerarlo. Por lo tanto, sin tener una estimación propia, porque eso requiere de tener los datos, y los datos los tiene la superintendencia o cada ISAPRE por separado, fácilmente, porque conozco la información y las dinámicas que estas cuestiones tienen, fácilmente uno llega a 4.500 millones. O sea, no son 1.400, podrían estar en torno a 5.000 millones porque no solamente está la tabla de factores, que ha seguido creciendo en esa deuda desde la fecha de mayo hasta ahora, la de los niños de mayores de 2 años que se debió reajustar y que no se reajustaron. Menores de 2 años. Menores, perdón, de 2 años. Y luego la prima GES. Ahí ya llegamos a 5.000. Pero la comisión dijo 451. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que hace la comisión técnica es que formula propuestas que le pide al gobierno, en este caso al Ministerio de Salud, que las transforme en un proyecto de ley para modificar la situación y reducir el monto de la deuda. No es que, como se ha entendido en algunos medios, que estuviese mal hecho el cálculo de los 1.400. Ese cálculo está bien hecho. Incluso, es más, por todo lo que te explicaba. Pero ese monto se reduce a 450.000 básicamente por 2 medidas. A ver, por 451. Después te las puedo profundizar. Una es la modificación del régimen de excedentes de la ley de ISAPRE y un mecanismo de mutualización de la deuda. A ver, para entender, esto más que un monto exacto por A, B o C motivo, esto es un plan de pago para las ISAPRE para que puedan cumplir sin quebrar. Esto se hizo, de alguna manera se ajustó la deuda a la medida. ¿Esto es una solución más política que técnica? Absolutamente. O sea, tiene un soporte técnico para efectos de poder hacer esta disminución, pero básicamente un acuerdo político para perdonarle la deuda a la ISAPRE. Eso es. Ahora, eso requiere de varios pasos. Uno de ellos es que sea el gobierno el que sustituya el proyecto de ley corta que está, porque con este proyecto de ley corta, eso que la comisión dice no es posible de hacer. Perfecto. ¿Ya? El gobierno tendría que enviar un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que sustituya, a lo menos en esta parte, porque está lo otro que tiene que ver con el FONASA, en fin. Y el Senado primero y después la Cámara de Diputados tendrían que aprobar ese proyecto de ley. Ya. Si todas esas cosas ocurren, bueno, vamos a llegar entonces a una cifra de 450, que además la comisión dice les vamos a dar flexibilidad por 10 años para que lo devuelvan. Es un plan de pago, pero también es principalmente un mecanismo de reducción de la deuda que a mi juicio va contra el fallo. Aún así, contra los fallos. El presidente de las ISAPRES lo consideró excesivo. Dijo que era un monto que ponía una situación compleja a la industria. Mario Desbordes estuvo la semana pasada aquí con nosotros y se acordó del Bombo Fica. Dijo, sospechosa la cuestión, todos saben el chiste. ¿Te pasa un poco lo mismo? O sea, es raro que una comisión técnica que el Senado pide para tener un insumo informativo de algo que es complejo de entender y en los números difíciles de manejar, aparece con una reducción tan importante de la deuda que la superintendencia señala. A ver, es más que extraño, yo creo que es algo que no tiene ningún fundamento desde el punto de vista jurídico, ni que tiene ninguna viabilidad política. ¿Ya? O sea, hay elementos que desde el punto de vista de su formulación tienen una base técnica que es comprensible por quienes conocemos cómo funcionan los seguros, pero que no tiene ninguna relación con la existencia de fallos judiciales. Los fallos lo que dicen básicamente es que a las personas se le cobró en exceso, y este concepto hay que tenerlo bien claro, a las personas se le cobró en exceso y se les devuelve bajo la fórmula de excedentes. Exacto. Son dos cosas distintas. Sí. Si la Corte hubiese dicho que se devuelven como exceso, los cobros en exceso, ese cobro esa deuda se habría tenido que devolver catch. Porque así se devuelven los excesos. Los excedentes se devuelven. Que es otra figura, se devuelven en el periodo del año calendario, se pueden devolver en especie, por decirlo así, como reducciones de los copagos, en prestaciones, en fin.
pero el 1 de enero del año siguiente se tiene que devolver en efectivo. David, lo decíamos al comienzo del programa cuando te saludábamos, tú, el senador Castro fue quien te invita a participar de esta comisión, en la cual duraste muy poco. Fueron apenas 3 días de trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo llegas ahí y por qué sales? Bueno, el cómo llego, la verdad es que es una situación bien particular, que es que uno de los comisionados, que además era parte de la Secretaría Ejecutiva, esta Secretaría Ejecutiva estaba compuesta por Cristóbal Cuadrado, Emilio Santelice y un representante de la ministra, Cuadrado, que era el representante de los senadores del oficialismo, de Juan Luis Castro, Jimena Órdenes y La Torre. Él tiene una situación laboral que le impedía continuar en la comisión y por lo tanto se busca una fórmula y me contactaron a mí y yo accedí a participar. Perfecto. Y la salida... Pero perdón, la comisión ya llevaba un tiempo funcionando. Llevaba unos 2 meses. 2 meses, sí. Perfecto. ¿Llegaste a la reunión? Sí, de hecho yo llegué casi al final del periodo que estaba establecido, porque como ocurrió este fallo GES, el fallo por la prima GES, se extendió un poquitito la comisión para poder incorporar eso también en los análisis, en fin. Y ese fue el periodo que yo estuve. Cuando tú llegaste a la comisión, ¿estaban todos de acuerdo con que la fórmula que se estaba siguiendo o que se iba a proponer al Senado era la correcta? ¿Tú estabas en desacuerdo con aquello? Yo diría que básicamente todos los comisionados estaban de acuerdo en que esa era la fórmula. Y yo lo que manifesté es que yo no compartía, particularmente, bueno, esto fue en un periodo muy corto, por lo tanto, la discusión se concentró en ese momento en un tema, que era el cambio del régimen de excedente. Y yo manifesté que no estaba de acuerdo, di las razones y les dije que lo iba a poner por escrito en una minuta que hice llegar a la comisión y que todos los comisionados la conocen. ¿Tú sentías que no correspondía presentarles esta recomendación a los senadores? Claro, porque en definitiva este informe es una recomendación a la Comisión de Salud del Senado para que tome medidas respecto de la tramitación del proyecto de ley corta. Entonces, yo lo que manifesté es que yo, al menos, no le iba a recomendar a los senadores del oficialismo que avalaran esas recomendaciones. ¿Cómo te enteraste de tu salida? ¿Quién te avisa de tu salida? Juan Luis Castro, que era el presidente de la comisión, o sea, es el presidente de la comisión y quien crea esta comisión y quien es además quien mandata, ¿no es cierto?, la representación de Cristóbal Cuadrado, ex subsecretario de Salud Pública, como representante de los senadores del oficialismo. O sea, él te dice, no sigas tú, va a seguir Pablo Cuadrado de manera telemática. Va a volver Cristóbal Cuadrado, no entramos en el detalle de bajo qué fórmula. ¿Tú sientes que saliste por alguna presión en particular? Si eras la única voz disonante o disidente. O sea, fue evidente que la incomodidad que se causó al interior de los comisionados, de algunos comisionados, la posición que yo manifesté, pero era una posición técnica teniendo bastante conocimiento sobre el tema. La modificación del régimen de excedentes que se propone tiene problemas de constitucionalidad porque se pretende dictar una ley que tendría que tener efecto retroactivo para eliminar parte de la deuda, pero también tiene problemas de legalidad porque los contratos que están vigentes en el momento que se dicte esa ley, esos contratos tienen incorporado el régimen de excedentes en sus contratos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú tendrías que dictar una ley expropiatoria. El régimen de excedente o los excedentes de las personas en ISAPRE son de propiedad de los afiliados, son inembargables y constituyen parte de la masa hereditaria. Por lo tanto, cualquier abogado entiende que eso tiene protección de propiedad. De inconstitucionalidad, porque la propiedad está protegida por la Constitución hoy día, de esos fondos. David, tú nos has señalado que crees que aquí había una especie de acuerdo para salvar de alguna manera las ISAPRES, para generar una especie de perdonazo, y este acuerdo es político. ¿Tú crees que el gobierno también es parte de este acuerdo o va a ser parte de este acuerdo? Yo lo que he manifestado mucho antes de esta comisión, desde las primeras medidas que se tomaron el año pasado cuando se empezó a discutir el tema de tablas de factores, es que el actuar del gobierno en particular, especialmente del Ministerio de Salud, iba en un sentido contrario a lo que había que hacer.
¿Ya? Ese sentido contrario tiene que ver con que se privilegia, probablemente por miedo a situaciones que se puedan dar, y va destinada a salvar a las ISAPRES y a que no quebraran, ¿no es cierto?, bajo cualquier tipo de argumentación. El año pasado, por ejemplo, en diciembre, la senadora Rincón, el senador Walker y otros senadores plantearon un proyecto de reforma constitucional, ¿no es cierto?, que eliminaba la deuda, porque claro, había un cambio en la Constitución, Claro. ad hoc para salvar a la ISAPRE. Bueno, las medidas que el Ministerio fue tomando paulatinamente, todas fueron de alguna manera llegando a ese mismo En esa objetivo, dirección. cuando lo que yo he venido señalando es que aquí hay que tomar dos grandes decisiones. Una es bloquear la quiebra de los prestadores privados. Ya. Y eso se hace fortaleciendo las garantías. Y ahí la superintendencia ha ido totalmente en el sentido contrario. Ha hecho perder calidad de las garantías y liberarles garantías. Y por el otro lado, resguardar el tema de los beneficiarios, que no pierdan prestaciones. Y eso se hace de una manera mucho más directa, que es garantizando que quienes se salen de la ISAPRE y van al FONASA puedan mantener las coberturas que tenían David, en sus planes. si en la institucionalidad chilena, el Senado, luego el Ejecutivo, y todo esto avanzara, se tomara la recomendación de esta comisión técnica y se avanzara en estos 451 millones de dólares, ¿sería una señal de impunidad? ¿Quién terminaría pagando finalmente la multa de las ISAPRES? Bueno, lo primero es que sean los 450 o sean los 4.500, el que los termina pagando son los mismos afiliados de la ISAPRE. ¿Se va a traspasar a Coto sí o sí? Sí, claramente. De hecho, otra de las medidas, yo te mencioné dos que eran medidas para disminuir el monto de la deuda, pero además de darle 10 años, este informe recomienda que haya un alza extraordinaria, aparte del alza anual y aparte del alza de la prima GES, que haya un alza extraordinaria de los precios base para que las ISAPRES puedan hacer caja y puedan pagar durante este periodo Claro. eso. Entonces, lo pagan los afiliados. Y la última, David, ¿tú crees que esto va a avanzar realmente en el Congreso o crees que esto va a quedar archivado en la sección de malas ideas? Buen concepto es la sección de mala idea. Yo creo que, evidentemente, por la noticia que se dio, un informe de una comisión de expertos, va a dar vuelta un rato, ¿sí? Pero yo creo que no tiene ningún destino político. No tiene destino político. No, yo creo David que no Derot, gracias por habernos acompañado en Gracias, Tiempo Martín. Violento. Un gusto conocerte, que te vaya bien. Nos vemos. Gracias. Hacemos una pausa y a la vuelta nuestros invitados reflexionan también sobre lo que hemos conversado en este primer bloque. Ya volvemos.